Pues agradecemos la presentación de nuestro amigo Javier Solís. Vamos a hacer algunos comentarios. En este año 2017 conmemoramos el centenario de la Constitución Federal, que es producto de la Revolución Mexicana. Y como vivimos en una república federal, es decir, en un régimen federalista, dual o compuesto, integrados por estados libres y soberanos, como es el caso de Coahuila de Zaragoza, pues también los estados tienen su constitución local. Y en el caso de Coahuila, en el 2018 conmemoraremos el centenario de la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza. Es decir, tenemos una Constitución Federal de la República, una Constitución General que rige en todo el país, pero además una Constitución particular en cada una de las entidades federativas, los 31 estados y la Ciudad de México. El pasado 5 de febrero, el jefe de gobierno del Distrito Federal promulgó la Constitución Política de la Ciudad de México. Por lo tanto, las 32 entidades federativas ya tienen su constitución particular además de la Constitución General de la República. Y Coahuila es la cuna de la Revolución Mexicana, y el principal resultado de la Revolución Mexicana fue precisamente la Constitución Política que hoy nos rige. Se le llama Carta Magna, Ley Suprema, Ley Fundamental, Norma de Normas, y al final de cuentas, la Constitución es la que no solamente establece los derechos constitucionales y fundamentales de los mexicanos, eso en la parte dogmática, capítulo primero, Derechos Humanos y Garantías, sino además establece en la parte orgánica cómo están las estructuras, población, territorio, gobierno, cómo reformar la Constitución, es decir, organiza la vida de México. La Revolución Mexicana de 1910 fue la primera revolución social del siglo XX. Después vendría la Revolución Rusa en 1917 y otras. Y como principal resultado, insistimos, fue la Constitución Política de 1917, donde se establecen por primera vez en el mundo los derechos sociales. Es la Constitución Federal de 1917 la más longeva que hemos tenido en México. En el siglo XIX, 6 constituciones y 2 reglamentos imperiales. Los reglamentos del emperador Agustín I, cuando Agustín de Iturbide estableció el imperio, y después el reglamento del imperio de Maximiliano de Habsburgo, y 6 constituciones locales. Pero cuando hemos tenido una constitución federal, sobre todo en el México independiente, hemos tenido como Estado libre y soberano una constitución local. Las constituciones federales en México, las principales, son la Constitución Federal de 1824. Y en esa Constitución fuimos el estado de Coahuila y Texas. En la Constitución Federal de 1857 fuimos el estado de Nuevo León y Coahuila. Santiago Vidaurri Valdés, gobernador de Nuevo León, cacique del noreste, con una supuesta encuesta y por decreto nos anexó Coahuila a Nuevo León a partir del 19 de febrero de 1856. 8 años fuimos Nuevo León y Coahuila. Por eso en la Constitución
de 1857 aparecemos como el Estado libre y soberano de Nuevo León y Coahuila y tuvimos una constitución como ese Estado que fuimos. Durante la presencia de Juárez en Saltillo y después de un desencuentro con Santiago Vidaurri, el presidente Benito Juárez promulgó el decreto del 26 de febrero de 1864 por el que Coahuila reasume su carácter de Estado libre y soberano, separándose de Nuevo León. Ya con la República triunfante, el gobierno que encabezaba el presidente Juárez en la Ciudad de México, aprobado el 18 de noviembre de 1868, un decreto del Congreso de la Unión, entonces nada más formada por diputados federales, no había en aquel momento la Cámara de Senadores, el presidente Juárez promulga ese decreto el 20 de noviembre de 1868 y desde entonces somos Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza. ¿Por qué de Zaragoza? Porque cuando nace el general Ignacio Zaragoza Seguín, héroe coahuiltejano de la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, en que el ejército mexicano derrota al ejército francés, en aquel momento el ejército más preparado y más poderoso del mundo, pero Zaragoza encabeza a los mexicanos y derrota al ejército francés. Bueno, cuando nació el general Ignacio Zaragoza Seguín en la bahía de Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas, éramos el estado de Coahuila y Texas. Por eso hablamos del héroe coahuiltejano de la batalla de Puebla. Y a partir del 20 de noviembre de 1868, insisto, por decreto del presidente Juárez, en que se reafirma el carácter de Estado libre y soberano, con el nombre que hoy tenemos, Coahuila de Zaragoza. Bueno, eso estuvo vigente y tenemos en la Constitución que don Venustiano Carranza Garza, como encargado del Poder Ejecutivo Federal, primer jefe del Ejército Constitucionalista, promulga en el Palacio Nacional de la ciudad de Querétaro, así le llamó, el edificio de lo que hoy es el Archivo Histórico de Querétaro, en el centro histórico de la ciudad capital de ese estado, que Carranza por decreto había declarado capital de la República. Ahí promulga la Constitución hoy vigente, que entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año, 1917. 100 años de que fue promulgada y el 1 de mayo, 100 años de que estará vigente en el país. Además de ser la Constitución más longeva en México, lo es también de toda Latinoamérica y en el mundo. Es la segunda Constitución con más años. La primera fue la Constitución Política de los Estados Unidos de América, que fue promulgada en 1776. En esta Constitución General de la República están contenidos, insisto, los derechos fundamentales del pueblo de México. Y están también los elementos que organizan al Estado mexicano, caracterizado fundamentalmente por la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y además los organismos constitucionales autónomos. A nivel nacional hay 10, por ejemplo, el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia, etcétera, son organismos constitucionales autónomos. En el caso de Coahuila, también hay, además del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionales estatales.
La Constitución de 1917, además de establecer los derechos fundamentales individuales, establece los derechos sociales. Fue la primera constitución en el mundo en establecer los derechos sociales. Hacemos una breve pausa y continuaremos con estas